Muy buenos días, el día de hoy estamos con Elisa Barra. y nos va a ayudar respondiendo unas preguntas para la entrevista sobre la tarea de la psicología de la niñez y adolescencia. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál cree que es la principal diferencia del trabajo entre niños y adolescentes a comparación del trabajo que se realiza en consulta con los adultos? La principal diferencia es que necesitamos mucho más de los papás, más apoyo tanto en las terapias como en la entrevista. La entrevista en niños y adolescentes se realiza siempre con mucha información de los papás que nos puedan dar ellos, y el trabajo también se da con ellos. En cambio en adultos sí se preguntan cosas tanto del embarazo, de la gestación, pero datos que ellos sepan. Entonces, si es que pueden ellos recabar información, nos ayuda muchísimo para ver ciertos factores que pueden propiciar, como decir, factores de riesgo que pueden determinar una psicopatología, pero no es fundamental o no es algo que va a ser imprescindible. En cambio, los niños sí necesitamos mucho más datos de la gestación, del desarrollo, como recién están pasando ciertas etapas, es mucho más fresco en los papitos. Entonces sí necesitamos mucho de ellos, incluso para los límites, que es lo que se empieza a poner, para preguntar cómo está lo del apego, la escuelita. Incluso necesitamos a veces información de maestros, muchas veces se mandan entrevistas a maestras o ciertos test que ellos nos pueden llenar. Entonces necesitamos de mucho más gente para la parte de la entrevista a los niños y adolescentes. Claro, así es. Y otra pregunta relacionada con eso sería que ¿cuál es el aporte que cumplen los padres dentro de la entrevista o para hacer algún tipo de diagnóstico con los niños y adolescentes? Ellos nos pueden dar más detalle. Por ejemplo, comentando de un caso, había un niñito que la maestra dice que tenía TDAH, lo que siempre les diagnostican los maestros, que no ponía atención, que tenía que ir a evaluación con un psicólogo, que bueno, todo un problema que les hicieron a los papitos. Entonces en la entrevista los papitos empiezan a darnos datos de que, por ejemplo, la mamá había tenido problemas en el embarazo, que durante el parto hubo hipoxia, que hubo un diagnóstico de, ¿cómo decirte?, de hipoxia, ya había atrofiado neuronas en el cerebro ya por imagen. Entonces ahí ya tú puedes ver ese tipo de datos que ayudan muchísimo para saber qué tenía. El motivo de consulta de los papás era que enuresis. Entonces, total, era ya todo un trasfondo y veías en el desarrollo psicoevolutivo que hubo muchos retrasos. Entonces, dentro de la entrevista que se hace, que también se le aplicó una entrevista como con preguntas del autismo de la DIC. Entonces, ahí veías que tenía eso, que podía ser una baja capacidad intelectual, ya tenía que ir a pruebas neuropsicológicas. Entonces, los papitos aportan todos esos datos de los pacientes, del desarrollo, de muchas cosas, incluso que los niños y los adolescentes no detectan, no pueden, todavía no están en capacidad de decir, me siento triste porque hubo un duelo. Entonces, esa información podemos captar de los familiares, de los papás, a veces de hermanos, de maestros, de gente con la que ellos se pueden abrir, de abuelitos, por ejemplo, que si no sirve, que es diferente con los adultos, que tú ya dices, ¿sabe qué? Atravesé un duelo por pareja. El niño no te va a decir, lo que pasa es que se murió y desde ahí estoy triste. Desde ahí me siento de esta manera. Entonces, esa es la diferencia, que necesitamos de este apoyo de los tutores, por así decirlo. Claro, justamente es como más sólida la información que dan los padres, a diferencia que un adulto tal vez ya no tiene en cuenta algunos detalles. Claro, por el desarrollo y las etapas de cada paciente. Por ejemplo, hay que ver en qué etapa está el niño y qué tanto nos puede comunicar. Y otra pregunta sería que si considera que el juego es una herramienta valiosa y si es que sí, ¿cómo podría ser un aporte dentro de la consulta? El niño no te va a expresar qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta muchas veces de que el niño pasa por una depresión? Porque está muy irritable o está agresivo, pero no te dice, me está pasando esto por tales razones. ¿Cómo puedes detectar eso en el niño? Mediante juegos. Él no va a comenzar a hablar así por así. De ley necesitas algo para que el niño comience a hablar, saque temas, y tú mediante el juego también puedes interpretar ciertas cosas. Una corriente que utiliza mucho los juegos es el psicoanálisis en la parte de niños. Es muy bonito como ellos trabajan esta parte, pero por ejemplo dentro de conductual también se usan juegos. Es una manera más fácil de que ellos vean. Por ejemplo, para detectar abuso de los muñequitos, ¿has visto? Sí. Entonces les hacen que jueguen y así saben la escena de qué es lo
le pasó al niño. Hay como, por ejemplo, dentro del arte terapia, es un trabajo muy bonito también con niños. Se utiliza, por ejemplo, había un terapeuta muy bonito de arte terapia que tenía su escritorio de vidrio y les daba marcadores. Entonces los niños de ahí iban dibujando mientras iban hablando y mediante el dibujo él les iba preguntando cosas. Entonces ya depende mucho de incluso cómo te vayas formando para poder ocupar el juego como herramienta fundamental, porque al niño no le podemos sentar como a ti a preguntarte cómo estás, te duele tal cosa, cómo llevas tal cosa, sino vamos jugando e incluso para que se forme cómo formas el rapport o la empatía con el paciente en esa parte. En el adulto empiezas a hablar, ¿verdad? Pero en el niño no. Entonces de esa manera ellos van teniendo ese rapport que necesitamos para empezar el trabajo. Muchas gracias, eso sería todo. Estamos con la psicóloga clínica María Belén Vázquez, que vamos a hacer una entrevista acerca de la relación terapéutica entre niños y adolescentes. La primera pregunta es: ¿cómo varía la forma de comunicación entre los niños y adolescentes y cómo esto afecta en el proceso terapéutico? Muy buenas tardes. La comunicación entre niños y adolescentes varía considerablemente de acuerdo a la etapa de desarrollo. Los niños suelen tener un lenguaje más centrado y concreto en lo literal. Por lo tanto, los niños tienen dificultad para expresar sus sentimientos y emociones. Por lo tanto, como terapeutas tenemos que buscar técnicas como el dibujo, los cuentos y juegos que les permitan así expresar sus sentimientos y emociones. Por el contrario, los adolescentes tienen un mayor desarrollo cognitivo y por lo que les permite una comunicación más abstracta y reflexiva. Sin embargo, también pueden ser más reservados y autoprotectores, lo que a veces se dificulta que ellos puedan aperturarse en las primeras sesiones. En el proceso terapéutico, estos estilos de comunicación van a influir en la elección que nosotros vamos a tener para elegir la técnica y también el ritmo de avance, ya que cada grupo necesita un enfoque determinado para su grupo de edad. ¿De qué manera cambia la relación terapeuta-paciente entre niños y adolescentes? Con los niños, la relación terapeuta-paciente suele centrarse más en crear un ambiente seguro y acogedor, en el cual el niño pueda expresarse a través del juego y actividades lúdicas. La terapia con niños a menudo va a incluir a sus padres o también a sus cuidadores, ya que su participación puede ser clave en la comprensión de la dinámica familiar y también en el refuerzo de los cambios terapéuticos. En cambio, los adolescentes la relación tiende a ser más colaborativa, con énfasis en el respeto de su autonomía y también de su privacidad, ya que ellos pueden reaccionar de forma negativa si sienten que se están invadiendo sus límites. Mantener un equilibrio entre la confidencialidad y la comunicación con los padres es crucial en esta etapa. La tercera pregunta es: ¿qué técnicas o herramientas son más efectivas con niños y cuáles son con adolescentes? Para los niños, las técnicas más efectivas suelen ser el juego terapéutico, el arte terapia y el uso de cuentos o metáforas, que estas herramientas les van a permitir expresar sus sentimientos y emociones de forma indirecta, lo que va a facilitar el acceso a su mundo interno y sin depender exclusivamente de la comunicación verbal. En cambio, en los adolescentes, las técnicas más efectivas tienden a ser más verbales y reflexivas. Entre estas técnicas tenemos la terapia cognitivo-conductual, que les va a ayudar a identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamientos disfuncionales. También puede ser útil el diálogo socrático, que fomenta la autoconciencia y la toma de decisiones. Y también hay enfoques basados en la terapia centrada en soluciones, que les va a permitir encontrar sus propios recursos para resolver así los problemas. Esto ha sido la entrevista para saber cuál es la diferencia entre los niños y adolescentes. Le agradecemos mucho a la psicóloga clínica María Belén Vázquez por su ayuda en este trabajo. Muchas gracias, Brigitte, por su entrevista.